La vida de Alfie consiste en conquistar mujeres donde quiera que vaya. Pasa un buen rato, se cansa de ellas y vuelve a su apartamento de soltero. Bastante parecido a la vida de Nicky, el de la película de un seductor irresistible. Entonces, este video lo hago con dos objetivos. Conocer chicas. Chicas. ¡Denme chicas! Chicas. Primero, resumirles la película y segundo, hacer una comparación de varios puntos aprobados previamente por un comité de una persona Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. para responder la pregunta ¿quién es mejor conquistando? ¿Jude Law como Alfie o Ashton Kutcher como Nicky? Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Por cierto, este video va dedicado a Joshua Alexander, que me recomendó la peli. Joshua, todo esto empezó contigo. Y no siendo más, hoy en otro resumen, Alfie. Yo no las juzgaría y creo que si ustedes se besaran, yo no. Mi nombre. Alfie. Ese soy yo, Alfie. Alfie es un galán que vive su vida dándole consejos a todo el que se vea su película de cómo conquistar mujeres, rompiendo la cuarta pared más que el mismo Deadpool. Rostro, seno, trasero. Solo soy honesto. Alfie trabaja como chofer de limusina y junto con Marlon, su amigo de toda la vida, escuchen bien, de toda la vida, quiere montar su propio negocio de limusinas. Pero eso no es relevante porque Marlon está despechado porque Lonette, su novia, le terminó. Pobre cosita fea. El caso es que cuando se siente solo, Alfie tiene a alguien con la cual puede contar, Julie, que si le suena de algún lado es porque lloraron la muerte de la tía May en Spider-Man. Me duele. En fin, un día la tía May se entera de que Alfie solo la tiene de paso y se la está haciendo con otras, y obvio se enoja, y obvio lo deja. Entonces, como Alfie se siente tan mal, mejor intenta hablar con Lonette para que perdone a Marlon y vuelva con él. Hasta ahí, todo bien, pero la cosa se sale de control. Cuando juntas personas lindas, alcohol y música en el mismo lugar, trago va y trago viene y pasa lo que tenía que pasar. O lo que no tenía que pasar. La decepción. La traición, amigo. Al día siguiente. Al otro día, Marlon le cuenta que volvió con Lonette y que se van a casar. ¿Qué demonios significa eso? Todo un misterio, pero Alfie se queda más tranquilo. Bueno, y ya que se arregló todo ese problema y no pasó a mayores, Alfie sigue su vida tranquilo, saliendo por allí y por allá. Todo de maravilla. Sería una lástima que empezara a tener problemas de desempeño en todas sus citas, cada vez que quisiera hacer el delicioso. Oh, queridas, es que no sé qué pasó. Esto nunca pasa, Uta. En serio, nunca. Sí. ¿Qué problema, no? Alfie se va al médico pensando en lo peor. El doctor le envía un examen y tiene que pasar 5 largos días para saber si va a morir joven por promiscuo o si vivirá para continuar con su libertinaje. Hola, señor Francis, sí, cómo no. La cosa es que después de eso, Lonette le cae a su casa y le da la peor o mejor noticia, dependiendo de quién sea. La noticia es que está en embarazo. Todo se le acumula al pobre Alfie. Primero puede morir por una enfermedad y luego embaraza a la novia de su mejor amigo. Pero bueno, la solución es abortar. Todo muy triste, Alfie se siente muy mal, tanto que promete a cámara que si sale de todo eso cambiará su vida para siempre. Sí, cómo no. Varias bromas malas después. Alfie sigue en su trabajo y ahora lo que quiere es conquistar mujeres mayores que tengan plata y que le gasten. De ahí conocí a Liz. La cagada es que Alfie está más solo que la una y sus únicos 2 amigos se fueron de la ciudad y el negocio con Marlon se dañó. Es una mala noticia. Pero un día se pone de Uber y conoce a Nicky, que de inmediato se convierte en el amor de su vida. O eso pensaba hasta que empieza a verle algunos problemas de comportamiento, algo tóxicos. ¡Esta perra está loca! Aunque un poco tarde, cuando menos se da cuenta, Nicky está viviendo con él, haciéndole la comida y pintando su casa. Viva. De todas maneras, Alfie sigue saliendo con Liz y dándole como a cajón que no cierra. Y cansado de Nicky, decide terminar su relación tóxica. Ya saben, no eres tú, soy yo, mi amor es el mar. Te quiero como amigo, deberíamos ver a otras personas, no me dejan mis papás. A Alfie se le hace un poco difícil porque ella le promete cambiar, pero este man embarazó a la novia de su mejor amigo. No va a sentir lástima por ti. Es gracioso porque es verídico. Y ya que se quedó completamente solo, le cae a sus amigos de visita un rato. Y ahora sí, si la noticia de embarazo te impactó, la noticia de que Lonette no abortó y tuvo al bebé te va a dejar sin aliento. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta.
Bebe, que resultó ser hijo de Alfie, pero Marlon se va a hacer cargo de él. Y ahora Alfie se quedó sin amigos, sin hijo y sin novia. Pero bueno, son malas rachas. Could be worse. No, it couldn't, Barry. Y sí, podría. Un día le cae a Liz de sorpresa, todo enamorado, con ganas de proponerle que se vayan a vivir juntos, pero a Liz le estaban dando como a play prestado. Y ahora sí, Alfie se queda solo. ¿Listo para el gran final? Ok. La película termina con Alfie hablándole a la cámara y reflexionando sobre qué hacer para encontrar la felicidad. Alfie se va y nos toca a nosotros descifrar qué fue lo que quiso decir e imaginarnos que todo en su vida salió bien. Fin. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Y ahora sí, ya que están en contexto y terminó el resumen, la respuesta que todos quieren tener. ¿Quién es el mejor conquistando? ¿Jude Law como Alfie o Ashton Kutcher como Nicky? Respuesta a una pregunta que nunca hizo nadie. Primer punto, ¿quién conquistó a más mujeres? A lo largo de la película, Alfie tiene varias conquistas. La tiene a la tía May, a Lonette, a esta otra, a esta del bar que no volvió a llamar y no se acordaba de ella, a las que no les pudo hacer el delicioso por sus problemas, a Liz, a Nicky y a su vecina, la señora al lado, para un total de 10 conquistas en pantalla. Por otra parte, Ashton Kutcher en su película conquistó a estas tres que muestran al principio de la película: Samantha, que lo saca a vivir, esta otra, Emily, su amiga de los deliciosos, Heather, que es de la que se enamora, a esta otra que ni se acuerda del nombre, y a la señora mayor de la piscina. No cuento la policía de tránsito porque al final le pone la multa, entonces no cuenta como conquista. Para un total de 9 conquistas en pantalla. Y con un total de 10 contra 9, el punto es para Alfie. Y de todas maneras iba a ganar por salir con la tía May. Segundo punto, ¿quién es más pobre y vividor? En este punto no hay discusión alguna. Alfie tiene apartamento y trabajo, hace algo por su vida. Nicky no tiene de dónde quedarse, no trabaja y vive de casa en casa de las que enamora. El punto es para Nicky por ser mejor vividor y conquistar en un nivel más difícil. Punto para Ashton Kutcher. Otro punto, el amigo del protagonista. Este es difícil. Alfie traicionó a Marlon brutalmente. Nicky tiene de amigo a Sebastian Stan, el soldado del invierno. El punto es para Nicky por tener de amigo al soldado del invierno y conquistar más que él. Cuarto punto, ¿cómo le rompen el corazón? Creo que el estafador resultó estafado. Alfie se enamoró y lo cambiaron por otro más joven. Nicky se enamoró y lo cambiaron por alguien con plata. Y no solo eso, lo hicieron pasar como domiciliario, lo humillaron al pobre y lo más paradójico es que al final el trabajo que consigue es de domiciliario. Con respecto a su redención, Alfie reflexiona, pero no sabemos si siguió su vida o si cambió en serio. No lo muestran en pantalla. Nicky se vuelve domiciliario, consigue trabajo y a mí me pareció más triste cuando le rompen el corazón. Por eso, punto para Ashton Kutcher. Quinto punto, el desalmado. Esa cosa ni sentimientos tiene. Ni voy a entrar a debatir. Alfie le embarazó la novia a su mejor amigo y no se hizo cargo del niño. Punto para Alfie. Y otros puntos de conquista, pero al espectador. Y solo porque quiero poner más puntos. ¿Ah, sí? ¿Se creen mejor que nosotros? Alfie es un remake de la película de 1966 protagonizada por Michael Caine. Amante a domicilio o un seductor irresistible es una cinta original. Punto para Nicky. Sin embargo, Alfie recaudó 35 millones en taquilla versus 12 millones de su rival. Y aparte tiene mejor calificación en Rotten Tomatoes, tanto del público como de la crítica. Punto para Alfie. Y bueno, después de este reñido encuentro entre dos titanes de la conquista, el ganador con 4 votos contra 3 es Nicky, por un amante a domicilio o un seductor irresistible. Y bueno, espero les haya gustado el resumen y el campeonato de seductores. Dejen en los comentarios para ustedes quién es mejor. Denle un like bien brutal al video, suscríbanse si son nuevos en el canal. Gracias por verlo y hasta el próximo resumen. Hasta pronto.